Sofía sintió el impacto en su espalda, un empujón brutal que la desequilibró. Por un instante, el mundo se puso de lado, y solo vio rocas afiladas y el abismo. Su corazón dio un vuelco. Mark, su compañero, el hombre en quien había confiado, la había empujado sin piedad al borde de un precipicio. Estaban en una zona remota de Montana, un lugar que ella conocía como la palma de su mano, pero que ahora se sentía extraña y hostil. El teléfono, que él le había quitado con brusquedad segundos antes, salió volando de su mano y se estrelló contra las rocas de abajo, rompiéndose en 1000 pedazos. El sonido resonó en el silencio del bosque, un eco de la traición. Mark se rió, un sonido que le heló la sangre. No era una risa alegre, sino una carcajada fría y despectiva. «Eres un estorbo, Sofía», dijo con la voz cargada de un desprecio que la dejó sin aliento. «Una carga que ya no necesito». Su mirada era de absoluto desdén, como si ella fuera menos que un insecto. Por un momento, Sofía sintió el impulso de gritar, de rogar, de preguntar por qué. Pero no lo hizo. En lugar de eso, algo dentro de ella se quebró y se rearmó de una manera nueva. Se levantó lentamente, ignorando el dolor en su costado y la punzada en su rodilla. Sus ojos se encontraron con los de Mark. Había una calma inquietante en su rostro, una determinación que él no esperaba. «Te arrepentirás de este día, Mark», susurró Sofía, su voz apenas audible sobre el viento que comenzaba a soplar. «Te lo prometo». No hubo ira en sus palabras, solo una promesa fría y calculada. Mark, confiado en que la había neutralizado y que ella no era más que un problema resuelto, se dio la vuelta para marcharse. No podía saber que, en el instante en que él la empujó, la mano de Sofía había encontrado el pequeño botón oculto en el forro de su mochila. Era un dispositivo de rastreo, uno que ella había desarrollado para sus proyectos de cartografía y que él desconocía por completo. La montaña tiene una memoria más larga que la ambición de un hombre. Esa frase, que su padre solía decir, resonó en su mente. Mark desapareció entre los árboles, su figura desvaneciéndose en la creciente oscuridad del atardecer. Estaba seguro de haber resuelto su problema, de haber borrado a Sofía de su camino. Pero no sabía que había encendido una chispa en ella, una chispa que, lejos de extinguirse, se convertiría en un fuego implacable. Sofía se quedó sola, con el cuerpo adolorido y el corazón roto, pero con una nueva determinación brillando en sus ojos. La noche caía rápidamente, envolviendo el bosque en su manto oscuro. El frío comenzaba a calar hondo. Sabía que tenía que moverse, que cada segundo contaba. La supervivencia era ahora su única opción, pero no sería una supervivencia silenciosa ni pasiva. Esta vez, la montaña sería su aliada. Antes de continuar con esta increíble historia de supervivencia y justicia, te invito a suscribirte al canal y a dejarnos un comentario. Dinos desde dónde nos estás viendo y si alguna vez te has sentido traicionado por alguien en quien confiabas. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias fascinantes. Sofía creció en un pequeño pueblo encajado entre las majestuosas montañas de Montana, donde el aire siempre olía a pino y tierra húmeda. Desde muy niña, sus padres, ambos guías de montaña experimentados, le inculcaron un respeto profundo por la naturaleza. No era solo un lugar para vivir, sino un maestro, un desafío y un refugio. Las mañanas frías, con el rocío cubriendo la hierba, eran su despertador natural. Las tardes las pasaba estudiando mapas topográficos con su padre, aprendiendo a leer cada curva de nivel, cada arroyo, cada formación rocosa, como si fueran las líneas de la palma de su mano. Su madre le enseñó sobre las plantas comestibles, los rastros de animales y cómo el bosque se comunicaba en susurros y silencios. Su sueño, forjado entre cumbres y valles, era ser exploradora y cartógrafa. Quería fusionar su amor innato por la geografía con la aventura.
creando mapas interactivos que no solo guiaran, sino que también contaran historias de los senderos menos transitados. Era una visión ambiciosa para una chica de pueblo, pero Sofía tenía la chispa, el conocimiento y la tenacidad. A pesar de toda su fortaleza y su independencia en la naturaleza, Sofía albergaba una vulnerabilidad oculta, una profunda necesidad de aprobación, especialmente de figuras masculinas fuertes. La ausencia temprana de su padre, quien a menudo se embarcaba en expediciones largas y peligrosas, había dejado un vacío. Anhelaba la validación, el reconocimiento de su intelecto y sus habilidades. Fue entonces cuando Mark apareció en su vida, como si el destino lo hubiera enviado. Se presentó como un experto en supervivencia, con un currículum impresionante y, lo que era más importante para Sofía, un prometedor inversor en proyectos de ecoturismo. Hablaba con pasión sobre el futuro, sobre cómo la tecnología podía mejorar la experiencia en la naturaleza sin dañarla. Mark representaba la oportunidad perfecta para hacer realidad sus sueños más ambiciosos. Él le ofreció la plataforma, el capital y las conexiones que ella, por sí sola, no podía conseguir. Sofía lo vio como su socio ideal, su igual, el camino hacia el éxito que tanto anhelaba. Él entendía su visión, o al menos eso creía. Sus conversaciones se extendían hasta la madrugada, planificando rutas, discutiendo algoritmos para sus mapas y soñando con una empresa que revolucionaría el ecoturismo. La relación se construyó sobre una base de admiración mutua, o al menos eso parecía superficialmente, y una pasión compartida por la naturaleza. Mark la elogiaba por su conocimiento local, por su intuición en el bosque, por su habilidad para leer el terreno. Ella, a su vez, admiraba su visión de negocios, su aparente audacia y su capacidad para moverse en círculos empresariales que le eran ajenos. Esta química aparente, esta admiración y esta promesa de un futuro brillante explicaban por qué Sofía confió tanto en él, por qué invirtió cada gota de su energía y cada gramo de su fe en esta expedición crucial para su futuro. Esta no era solo una caminata más. Era la culminación de años de trabajo, el lanzamiento de su proyecto más ambicioso. Ella lo veía como el socio que la ayudaría a volar, sin saber que él solo quería cortarle las alas. La trampa estaba puesta, tejida con hilos de ambición y vulnerabilidad. Pero bajo esa superficie brillante, las grietas no tardaron en aparecer. Al principio eran pequeñas, casi imperceptibles, como finas líneas en el hielo. Sofía recordaba los primeros signos de la verdadera naturaleza de Mark, momentos que en su momento desestimó como nimiedades o nerviosismo propio. Había una vez, durante una presentación ante un pequeño grupo de posibles patrocinadores, en la que Sofía explicaba con detalle la flora endémica de una ruta específica. Mark la interrumpió, no para añadir, sino para corregirla sobre el nombre científico de una planta. Lo hizo con una sonrisa, sí, pero con una frialdad en la mirada que minimizaba su experiencia frente a todos. Sofía es muy buena con lo práctico, había dicho después, pero a veces se pierde en los detalles académicos. En ese momento, ella sintió un pinchazo, pero lo atribuyó a su propia inseguridad. Las promesas de Mark también empezaron a mostrarse frágiles. Había hablado de grandes inversiones para el desarrollo de sus mapas interactivos, de reuniones con fondos de capital de riesgo y de un futuro brillante. Sin embargo, cada vez que Sofía preguntaba sobre el progreso, él posponía las reuniones. «Aún no estamos listos, Sofía. Necesitamos pulir más la presentación». O «El mercado está algo volátil. Esperemos un mejor momento». Siempre había una excusa, siempre una razón para retrasar lo que parecía ser el siguiente paso lógico. La espera se hacía larga, y la impaciencia de Sofía crecía, pero la confianza en él seguía siendo su ancla.
Lo más insidioso fue la forma en que Mark empezó a aislarla sutilmente de su círculo social. Sus viejos amigos, aquellos con los que había compartido incontables noches de fogata y mañanas de senderismo, empezaron a parecerle ajenos. Mark sugería que no entendían su visión o que eran demasiado conformistas para sus ambiciones. Los tachaba de gente pequeña, con sueños pequeños. Poco a poco, Sofía dejó de verlos, inmersa en la burbuja de la gran visión de Mark. Él se convirtió en su único confidente, su único socio, su único mundo. Su dependencia emocional y profesional de él crecía a cada día que pasaba. Hubo un incidente particularmente hiriente que Sofía no pudo olvidar, aunque intentó justificarlo. En una reunión importante con un inversor potencial, Mark presentó una ruta de senderismo innovadora que Sofía había diseñado meticulosamente durante meses, llena de puntos de interés geológicos y botánicos. Él habló de ella como si fuera su propia creación. Cuando el inversor felicitó a Mark por su genialidad cartográfica, Sofía sintió el alma helada. Más tarde, al confrontarlo, Mark se encogió de hombros. Era para la credibilidad del proyecto, Sofía. Necesitábamos que vieran a alguien con experiencia empresarial al frente. Tú eres la parte creativa, yo soy la parte que vende. Su explicación sonó hueca, pero ella, desesperada por el éxito del proyecto, la aceptó a regañadientes. Estos eventos, aunque pequeños y aislados en su momento, se sumaron. Eran como gotas de agua que, con el tiempo, erosionan la roca más dura. Crearon una base de desconfianza y un resentimiento silencioso que Sofía reprimía constantemente, convencida de que Mark, a pesar de sus métodos, estaba trabajando para el bien común del proyecto. El empujón en el precipicio no fue un acto impulsivo de ira, fue la culminación brutal de años de abuso emocional, manipulación psicológica y una serie de microtraiciones que habían carcomido el alma de Sofía. Ella había racionalizado cada señal de alerta, cada humillación, cada promesa rota, creyendo en la visión compartida, en el sueño que él le había ayudado a construir. Ahora, sola en el bosque, herida y abandonada, la verdad golpeaba con la fuerza de un rayo. Este no era su socio, era su depredador, y ese bosque, que una vez fue su refugio, se había convertido en el escenario de su más amarga traición. La expedición actual, la que se suponía que sería el broche de oro para lanzar su ambicioso proyecto, se convirtió rápidamente en un infierno. La tensión entre Sofía y Mark no solo se mantuvo, sino que escaló a niveles insoportables. Mark se volvió cada vez más autoritario, su tono de voz se endurecía con cada hora que pasaba, y sus comentarios pasaron de ser velados a abiertamente despectivos. Cada sugerencia de Sofía sobre la ruta, cada advertencia basada en su profundo conocimiento del terreno y del clima de Montana, era desestimada con un gesto de mano o una mirada de desprecio. «No te preocupes por eso, Sofía. Yo me encargo de la estrategia», decía él, ignorando sus mapas detallados y sus pronósticos meteorológicos. «Sabes mucho de plantas, pero no de liderazgo en una expedición de esta magnitud». Las discusiones se volvieron constantes, una banda sonora irritante en el silencio del bosque. Discutían sobre la dirección a tomar, sobre la cantidad de suministros que debían racionar, sobre los puntos de acampada. Él la acusaba de ser demasiado emocional, de dejarse llevar por los nervios, o de ser demasiado cautelosa. Cada palabra era un golpe calculado para minar su confianza, para hacerla dudar de sus propias habilidades, aquellas que había perfeccionado durante toda su vida en ese mismo entorno. Sofía, que siempre había sido resolutiva y segura, se encontró dudando de cada decisión, cada instinto. La voz de Mark se había infiltrado en su mente, sembrando la semilla de la inseguridad. Lo peor de todo fue la presión añadida que Mark había creado antes de que siquiera pusieran un pie en el sendero.
Había sembrado dudas entre los patrocinadores del proyecto, insinuando que Sofía era brillante, sí, pero un poco inestable, o con poca experiencia en la gestión de equipos. Creó un ambiente donde Sofía sentía que tenía que probarse a sí misma constantemente, no solo a Mark, sino a los ojos invisibles de los inversores que, según él, la estaban observando de cerca. Esta presión la hacía dudar, la hacía cometer pequeños errores que Mark no dudaba en señalar, magnificándolos. Para Mark, Sofía no era una socia, era una subordinada inepta. Sus comentarios sarcásticos se volvieron la norma. «Vaya, Sofía, ¿casi te caes otra vez? Quizás deberías dejar la exploración a los profesionales. O tu idea de este atajo nos costó 2 horas. La próxima vez, déjame pensar a mí». Sus miradas despectivas, cargadas de juicio, se volvieron una constante, un recordatorio silencioso de su supuesta inferioridad. Sofía sentía el peso de las expectativas, no solo las de Mark, sino también las de la comunidad. Los vecinos y colegas, influenciados por los rumores y las palabras cuidadosamente seleccionadas de Mark, la miraban con una mezcla de lástima y escepticismo. Se preguntaban si ella estaba a la altura, si su ambición no la había llevado a una situación para la que no estaba preparada. Era el punto de mayor sofocación emocional, el momento en que su espíritu estaba más acorralado y su confianza más erosionada, justo antes de que la ruptura final se produjera. Ella, que había crecido libre entre las montañas, se sentía ahora asfixiada, atrapada en una red de manipulación y desprecio. Cada día de la expedición era una lucha, no contra la naturaleza salvaje, sino contra la toxicidad de Mark. El bosque, que siempre había sido su santuario, se había transformado en una jaula, y Mark, el hombre en quien había depositado sus sueños, se había convertido en su carcelero. La belleza imponente de Montana contrastaba cruelmente con la fealdad de la relación que se desmoronaba, dejando a Sofía al borde de un abismo que iba mucho más allá de cualquier barranco físico. Estaba al límite, sin saber que el verdadero abismo, el que Mark le tenía preparado, era aún más profundo. El empujón la había dejado sin aliento, pero el golpe en la cabeza fue lo que realmente la aturdió. Mientras intentaba recuperar el sentido, se dio cuenta de que Mark había dejado caer algo cuando forcejeaban. Era una mochila pequeña, de esas que se usan para el día, que él solía llevar consigo para guardar sus objetos personales. No era la mochila principal de la expedición, sino una más discreta. Con un esfuerzo, Sofía se arrastró hacia ella. La curiosidad, o quizás el instinto de supervivencia, la impulsó a abrirla. Dentro encontró una serie de documentos que le helaron la sangre. Eran extractos bancarios, contratos a medio firmar, y lo que era peor, correos electrónicos. Mientras leía, la verdad se desplegó ante sus ojos como una avalancha. Mark no solo había estado desviando fondos de los patrocinadores del proyecto, sino que también había falsificado informes de progreso. El plan era claro: desaparecer con el dinero, culparla a ella de la mala gestión y de la desaparición de los fondos, y dejarla como la única responsable del fracaso. La expedición era una farsa desde el principio, una elaborada puesta en escena para legitimar sus movimientos y finalmente deshacerse de ella. Las palabras de los correos electrónicos eran como puñaladas. Mark se burlaba de su ingenuidad, de su conocimiento inútil del bosque y de su romanticismo con la naturaleza. Decía que ella era una herramienta útil pero prescindible, y que su conexión emocional con el proyecto la hacía fácil de manipular. Leyó cómo planeaba culparla de un accidente en la montaña si las cosas se ponían difíciles, para que nadie pudiera refutar su versión. El intento de asesinato no había sido un arrebato de ira, sino un paso calculado, una parte de su plan para eliminar a la única persona que conocía todos los detalles. Entre los papeles, casi al fondo de la mochila, encontró una pequeña tarjeta de memoria. No era una tarjeta de cámara, sino de grabadora de audio.
La metió en el reproductor de su teléfono, milagrosamente intacto a pesar de la caída. Lo que escuchó la dejó sin habla. Era la voz de Mark, clara y concisa, admitiendo todo. Hablaba de cómo había falseado los balances, de cómo iba a culpar a Sofía y de su intención de desaparecer con el dinero. Incluso se mofaba de cómo la había envuelto con promesas de éxito compartido. La tarjeta contenía grabaciones de varias conversaciones telefónicas y notas de voz personales, donde Mark detallaba su fraude y su intención de hacerla desaparecer de la ecuación. De repente, la desesperación se transformó en una furia fría y calculadora. La supervivencia ya no era solo por ella misma, por escapar de la montaña y de la muerte inminente. Era por la justicia. Tenía la prueba, la evidencia irrefutable para desenmascararlo, no solo para sobrevivir, sino para asegurarse de que él pagara por sus crímenes. La imagen de Mark riéndose en su cara, la burla en sus ojos, el desprecio en su voz. Todo cobró un nuevo significado. No solo había intentado matarla, sino que había planeado destruir su reputación, su futuro, su vida. Sofía sintió una punzada de dolor en la pierna, pero la ignoró. La adrenalina y la rabia la impulsaron. Se levantó cojeando y guardó cuidadosamente la mochila de Mark y su contenido. El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora venía mezclado con una determinación férrea. No iba a ser la víctima de Mark. No iba a permitir que su vida terminara en ese cañón, ni que su nombre fuera arrastrado por el fango. El ciclo de manipulación y abuso que había vivido con Mark iba a terminar aquí, y ella sería quien lo rompiera. La montaña sería testigo de su renacimiento, no de su final. Sabía que el camino sería difícil, pero ahora tenía un propósito mucho mayor que solo respirar. Tenía que volver, y tenía que exponer a Mark. Sofía, herida y con la noche cayendo a plomo sobre las montañas, enfrentaba un abismo de miedo y duda. El impacto psicológico de la traición de Mark, sumado a la amenaza real de muerte, era un peso abrumador. Se sentía humillada, sí, pero la rabia por la manipulación y el engaño la impulsaba hacia adelante, como un fuego frío en su interior. Cada paso, cada respiración dolía, pero el pensamiento de la risa de Mark, la burla en sus palabras escritas, era un motor constante. Mientras tanto, en la civilización, sus viejos amigos, aquellos a quienes Mark había alejado sutilmente, empezaban a sentir una inquietud creciente. Las llamadas de Sofía habían cesado, los mensajes quedaban sin respuesta. Sus antiguos mentores de montaña, hombres y mujeres curtidos por años de expediciones, que habían creído en su talento y la conocían desde niña, también notaron la ausencia. Habían visto a Sofía crecer, la habían enseñado a leer el bosque como un libro abierto, y sabían que una interrupción tan abrupta en su comunicación no era normal en ella. Un viejo guía, amigo de su padre, intentó contactar a Mark, pero sus llamadas no obtenían respuesta. Las alarmas, aunque aún discretas, empezaban a sonar. En la comunidad de Montana, la traición en entornos naturales no se tomaba a la ligera. Había un entendimiento tácito, casi una ley no escrita, de que la montaña observaba y que tarde o temprano la justicia de la montaña llegaría. La naturaleza, con su implacable verdad, siempre revelaba lo que se intentaba ocultar. Este contexto cultural, esta creencia arraigada, influiría en cómo la gente reaccionaría cuando la verdad saliera a la luz. Sofía experimentó momentos de profunda soledad. La inmensidad del bosque, que antes le brindaba consuelo, ahora parecía un gigante indiferente, un testigo silencioso de su desesperación. Hubo instantes en los que la desesperanza amenazó con consumirla. Momentos en los que el frío y el dolor la tentaron a rendirse. Pero cada vez que la imagen de Mark, con su sonrisa cruel, se colaba en su mente, la determinación se reafirmaba. No podía permitir que él ganara.
No podía dejar que su historia terminara así, sola y olvidada en la montaña. Con sus conocimientos de supervivencia, que sus padres le habían inculcado desde niña, Sofía comenzó a actuar. Buscó una cueva pequeña, un saliente rocoso que ofreciera algo de protección contra el viento helado. Improvisó un refugio con ramas caídas y hojas secas, creando una barrera rudimentaria contra el frío de la noche. Racionó sus escasos suministros con una precisión casi militar. Unas barras energéticas, un poco de agua, cada bocado y cada sorbo eran calculados. La luz de su linterna frontal, casi sin batería, le permitía revisar el mapa una y otra vez, buscando la ruta más segura, no la más rápida. Necesitaba conservar energía, evitar riesgos innecesarios. Su plan no era solo escapar, sino regresar con las pruebas, con la verdad. Cada movimiento, cada decisión, estaba impulsada por ese propósito inquebrantable. La tarjeta de memoria con las grabaciones de Mark era su salvoconducto, su arma, y la protegía como si fuera su propia vida. El dolor físico se mezclaba con el cansancio extremo, pero Sofía sabía que no podía detenerse por mucho tiempo. La noche sería larga y peligrosa, pero ella no estaba sola. El recuerdo de la traición de Mark y la sed de justicia eran sus compañeros constantes. La montaña, que la había visto crecer y la había preparado para los desafíos, ahora sería el escenario de su lucha más importante. La supervivencia ya no era un instinto, era una promesa. Una promesa de que Mark pagaría y de que ella, Sofía, regresaría para contarlo. Después de lo que pareció una eternidad, Sofía, con una determinación férrea, continuó su ardua travesía. Cada paso era una batalla contra el dolor físico y el agotamiento mental, pero la imagen de Mark y su traición seguía siendo el motor que la impulsaba. Utilizando sus habilidades de supervivencia y el conocimiento íntimo del terreno que sus padres le habían inculcado, logró llegar a un punto elevado. Desde allí, con la poca batería que le quedaba al dispositivo de rastreo oculto en su mochila, activó la señal de auxilio. Era una señal débil, apenas un susurro electrónico en la inmensidad de las montañas de Montana, pero fue suficiente. No solo transmitió su ubicación aproximada, sino también un archivo comprimido que contenía las grabaciones y documentos incriminatorios de Mark. Mientras tanto, la red de apoyo de Sofía ya estaba en movimiento. Sus viejos amigos, que habían ignorado las manipulaciones de Mark, y sus antiguos mentores de montaña, que conocían su carácter, comenzaron a coordinar la búsqueda. Las alarmas que antes eran discretas, ahora resonaban con urgencia. Las autoridades locales, alertadas por la desaparición de Sofía y las crecientes sospechas sobre Mark, iniciaron una investigación. Cuando la débil señal de auxilio de Sofía llegó, se convirtió en la pieza clave que necesitaban. La señal, junto con la información previa de los amigos de Sofía sobre sus planes de expedición y las inconsistencias en el relato de Mark, permitió a los equipos de búsqueda reducir el área. La justicia de la montaña, que tanto se respetaba en esa comunidad, empezaba a tomar forma. Mark, ajeno a que su trampa se estaba cerrando, intentaba desesperadamente huir del país, creyendo que había borrado todas sus huellas. Sin embargo, en un aeropuerto remoto, justo cuando estaba a punto de abordar un vuelo internacional, fue interceptado. Agentes de la ley lo arrestaron. Las grabaciones de Mark admitiendo su fraude y su intención de culpar a Sofía, junto con los documentos que ella había encontrado y transmitido, fueron pruebas irrefutables. La verdad salió a la luz de la manera más contundente posible. Mark enfrentaría cargos graves por intento de asesinato y fraude, y su carrera criminal terminó abruptamente en una celda, lejos de las montañas que había intentado profanar. Sofía fue encontrada horas después. Estaba exhausta, herida y traumatizada, pero viva. Recibió atención médica de inmediato. La recuperación física fue lenta, pero la emocional fue un proceso aún más largo y complejo.
Sin embargo, la satisfacción de la justicia, de haber desenmascarado a Mark, le dio la fuerza para seguir adelante. Su proyecto de cartografía interactiva, que Mark había intentado sabotear, se lanzó con un éxito rotundo. No solo por su profundo conocimiento técnico y su amor por la geografía, sino también por su increíble historia de supervivencia y resiliencia. Sofía se convirtió en un símbolo, una inspiración para muchos. Su experiencia le enseñó la importancia de confiar en su propio juicio y de no permitir que la ambición de otros definiera su valor. A medida que Sofía sanaba, física y emocionalmente, reflexionaba sobre todo lo vivido. Se dio cuenta de la inmensa fuerza interior que había descubierto en los momentos más oscuros. La naturaleza, que casi la mata por la traición de otro, también le había proporcionado las herramientas y la fuerza para sobrevivir. Había aprendido que la verdadera riqueza no reside en las promesas vacías de un hombre manipulador, sino en la autenticidad, la verdad y la conexión genuina con el mundo que la rodeaba. La montaña, con su sabiduría ancestral, siempre devuelve lo que se le da, y en el caso de Mark, le había devuelto su propia maldad. En el caso de Sofía, le había devuelto su vida, su propósito y su voz. Su historia se convirtió en un testimonio poderoso de superación, de la implacable búsqueda de la justicia y de la inquebrantable fuerza del espíritu humano.